Daniel compagina su trabajo como guionista con la docencia e imparte asignaturas de diseño narrativo, guión audiovisual y guión interactivo. En el ámbito de los videojuegos ha colaborado pues, como guionista y narrative designer con videojuegos independientes como Undercoders, Yandusoft Games, Ivanovic Games o Dark Curry, entre otros, y ha publicado juegos como Super Epic, The Entertainment World, Undead Citadel, Indicalypse o Pac-Man. Me gustaría pues aprovechar este rato pues para contaros un poquito cómo ha sido mi experiencia profesional en la industria de los videojuegos como guionista y bueno, sobre todo también teniendo en cuenta pues que es un sector que está muy al alza, ¿no? Que está funcionando muy bien. Los alumnos de videojuegos que tengo, la mayoría en cuarto curso, pues quien más, quien menos, ya está haciendo prácticas en algún estudio o están incluso organizándose entre ellos para sacar adelante su primer proyecto de videojuego y en ese sentido, ya os digo, el acceso, digamos, a lo que es el mundo profesional creo que es más fácil a través de los videojuegos. Y ya sea como programadores o programadoras o diseñadores o diseñadoras o como producers, que también son muy importantes, en algún ramo u otro, digamos, de este sector, fácilmente encontraréis una oportunidad para empezar. Super Epic de Entertainment World, que es un Metroidvania, es una especie de plataformas muy divertido. Es un juego que recibió muy buenas críticas, fue muy alabado como uno de los juegos indies independientes más, mejor considerados del 2019, que fue el año en que se estrenó. Os voy a poner un pequeño walkthrough para que podáis ver algunas imágenes del juego. Es un juego en el que como os digo, pues predomina mucho un sentido del humor muy ácido, en el cual criticábamos la industria de los videojuegos y todo pues con un diseño de personajes muy entrañable, buscando pues eso, referencias y guiños a series de anime de los años 90 y principios de los 2000. Y bueno, ya os digo, fue un juego que lo hicimos con el estudio Undercoders, un estudio independiente de aquí de Barcelona, y fue un desarrollo que se alargó bastante, ¿no? Fue bastante arduo porque son equipos pequeñitos, como os digo, pero en el que a nivel de narrativa, pues ya veis, planteamos, a mí lo que me tocó hacer fue desarrollar esta pequeña cinemática de introducción que estamos viendo y preparar un poquito los diálogos de los personajes que podían tener al comienzo de un nivel o al final de un nivel cuando se enfrentaban al jefe de fase, ¿no? Y ahí, ahora veréis, aquí tiene lugar un pequeño diálogo y en el que básicamente pues planteamos una historia, ¿no? En la que en un futuro distópico hay una compañía de videojuegos llamada Regnant Corp que se dedica pues a publicar videojuegos casual que hipnotizan a la gente, ¿no? Y hay un mapache, ¿no? tan entrañable y su llama pues son los héroes encargados de luchar, ¿no? Contra la tiranía de esta megacorporación de videojuegos. Bueno, todo con un tono, ya os digo, muy satírico y muchas referencias pop y guiños a la propia industria que, pues, quienes tenían que recoger los guiños ya los recogieron y fueron muy bien recibidos, ¿no? El guión de Super Epic, pues en este caso, mira, y avanzando igual alguna de las preguntas que a veces me suelen hacer, que es ¿cómo se escribe, ¿no? El guión de videojuegos y qué software usas? Pues mira, en el caso de Super Epic, pues lo hicimos en un Excel, por una cuestión de comodidad, porque sencillamente a través de este archivo, pues luego le poníamos una etiqueta a cada una de las frases y luego esto lo importábamos directamente, lo importaban desde Unity, que fue el motor con el que hicieron el juego. Y ya os digo, por una cuestión para agilizar el proceso, ¿no? Normalmente esto te lo acaban diciendo los programadores. A veces te dicen, no, pónmelo todo en un Word o lo hacemos ya en un Excel y siguiendo este etiquetado tan específico o no, tú pásamelo
no lo sé, me lo han pedido escribir en todo tipo de formatos, pero en esencia siempre acabas adaptándote un poquito y a veces te toca crear un poco una plantilla nueva de guión y has de buscar un poco, desarrollar un poco tu propio formato, ¿no? Que se ajuste a las necesidades del juego, ¿eh? En este caso, pues como veis, bueno, era una serie de bloques de diálogo, diálogos lineales, ¿eh? Aquí no había ningún tipo de interacción, pero bueno, lo que os digo, ¿eh? Algo que se podía desarrollar en un Excel. El caso del guión de Between the Stars, pues tengo por aquí un archivo de Word que esta es la plantilla que preparamos para el guión del juego, ¿eh? Como veis, pues una plantilla ya, en este caso eran para los eventos, ¿no? Eventos que nos iban apareciendo a medida que íbamos viajando por el espacio con nuestra nave y pues de repente, pues yo qué sé, nos acercábamos a un planeta, nos acercábamos a una zona en la que se activaba una posible misión secundaria. Pues si la aceptábamos, pues veíamos que era una misión de tipo contrato que nos llevaría a esta zona del mapa y teníamos una pequeña descripción aquí en inglés, como podéis ver. Y este era un texto que literalmente aparecía en el juego. Aparecía en una caja de texto y era una apuesta interesante a nivel de formato del juego. Combinaba, digamos, toda la parte de navegación espacial y gestión de recursos, navegación, combate, etcétera, con la nave, con estas misiones que eran básicamente misiones de texto, como los juegos de texto clásicos. Había como mucho a nivel de animación o de assets, como muchísimo, pues un primer plano de un personaje hablando o poco más, o a lo mejor alguna ilustración puntual, pero era prácticamente todo texto y algún momento en el que teníamos que elegir, como por ejemplo aquí, por ejemplo, teníamos la cuadrícula de texto y debajo los dos botones, el botón 1, que era esta frase, y esta nos llevaba pues al texto 3, ¿no? La caja de texto 3. Y el botón 2 activaba esta frase, algún efecto, ¿no? Y nos llevaba a la caja de texto 2. Pues a ver, si apretábamos adelante, iríamos a la caja de texto 2 y seguiría por aquí el texto, etc. Y muchas veces estas bifurcaciones eran un poco gratuitas, ¿eh? Básicamente siempre acababas yendo más o menos al mismo nodo, pero le dábamos al jugador pues esta falsa sensación de poder ir eligiendo y modificando la historia, aunque realmente las variaciones eran mínimas, ¿no? Pero bueno, ya veis que en este caso, pues al ser un juego que era un poquito más complejo, ¿no? A nivel de narrativa y que le queríamos dar cierta ramificación, pues ya exigía una plantilla un poquito más elaborada y claro, en este caso sí que tuvimos que preparar, como os digo, un documento de texto específico para el juego, que es muy habitual. Jesse Shell en este libro lo que él hace es propone una serie de tips, una serie de consejos que se pueden aplicar a la hora de plantear el diseño y el desarrollo narrativo de los videojuegos. Jesse Shell insiste mucho en que, claro, que el videojuego no deja de ser un género pues derivado, ¿no? del cine, que a su vez, pues bueno, es un derivado pues ya de la televisión y de la literatura, ¿no? Y como también incorpora elementos del teatro y lo menciona en tanto que, bueno, que es importante, ¿no? Tener un ojo puesto, ¿no? En todo lo que se ha hecho en televisión y cine porque podemos nutrirnos de ello y aplicarlo, ¿no? Al desarrollo de videojuegos. En el fondo, las historias que estamos contando en videojuegos son las mismas que estamos contando tanto en series como en películas y que las llevamos contando pues siglos. En el caso de los videojuegos, pues bueno, claro, nos encontramos con esa dualidad, ¿no? Esa disyuntiva que es, claro, el juego está hecho para jugar, no está hecho para que me cuenten una historia. Se tienen que poder combinar, ¿no? Está demostrado que los juegos que incorporan una mínima carga narrativa funcionan mucho mejor, ¿eh? Es fácil que el jugador pues entre más en esa dinámica, en esa mecánica concreta de juego, si le estamos dando los elementos justos para que mentalmente pues podamos hacernos nuestra propia película. Se puede hacer pues sugiriéndolos, ¿no? O se pueden directamente ya redactarlos y dar la historia mucho más desarrollada y más masticada, pero la narrativa siempre funciona, ¿eh? Siempre el jugador siempre agradecerá que mientras esté jugando le estemos contando una historia o le estemos
transmitiendo algún tipo de valor o de mensaje. En videojuegos esto se hace básicamente pues, a través de las cutscenes o las cinemáticas, ¿no? Lo que son una cinemática que se entiende como esa parte del videojuego en la que de repente yo dejo de ser jugador y paso a ser espectador, ¿no? A veces incluso los videojuegos pues cambian de formato, ¿no? Aparecen unas barras arriba y abajo de la pantalla, entonces entendemos que estamos en el momento de la cinemática. También puede ser que tengamos las cinemáticas, las antiguas, los diálogos que pueden haber entre los personajes, obviamente también pues como en la ficción audiovisual, ¿no? Son una manera de ir contando la historia. El lore del juego, que sería el backstory, todo lo que está sucediendo en ese universo que estamos planteando, y la manera en cómo lo vamos contando, ¿no? Que no sea solamente a través de personajes que nos cuentan qué ha sucedido, sino que podamos verlo en elementos propios del escenario, ¿no? Si vemos pues que desde poder ver un periódico, ¿no? Que hay ahí dentro del juego y poder leer el titular del periódico que nos contextualiza un poco la escena, a sencillamente ver que estamos en una escena pues que es un poblado que ha sido destruido. Pues bueno, ya ese escenario ya nos está indicando algo, ¿no? Ya es una manera de narrar, ¿eh? El diseño del escenario que estemos proponiendo también puede ser una herramienta para desarrollar esa historia. Es muy importante cuando estemos planteando la trama del videojuego que sigamos las mismas ingredientes, las mismas normas que seguiríamos a la hora de construir una historia de ficción para un largometraje. Pues bueno, tienen que haber premisas interesantes, personajes que sean atractivos, con los que el jugador pueda empatizar, los conflictos, los obstáculos tienen que ser también atractivos. En el fondo, es lo que os digo, es contar una historia como se ha contado siempre, solo que buscando esa combinación de dinámicas pues, más jugables, con los momentos más propiamente narrativos, e intentar siempre ese equilibrio entre jugabilidad y narrativa. Otro tip que comenta Jesse Schell en su libro, en The Art of Game Design, tiene que ver con la simplicidad y la trascendencia de la historia, ¿no? y que haya en el juego. Jesse Schell define la simplicidad pues haciendo que el mundo del juego sea más simple que el mundo real, ¿no? Es decir, que si el personaje se cae desde una altura muy alta, pues que no tiene por qué morir ni tiene por qué pasar poderes que no tendría en el mundo real, ¿no? Es una muy buena reflexión, ¿eh? Es decir, el videojuego, ante todo, tiene que ser eso, un producto de entretenimiento y de pasión, y es una gran fórmula para alcanzar esto, es pues ofreciéndole vías de escape, ¿no? Al jugador en forma de eso, de fantasías realizables. Repasar ya rápidamente los consejos de Jesse Schell en cuanto al diseño de videojuegos, como os digo en su libro, en The Art of Game Design. Hace referencia también a la consistencia del universo, es decir, ser coherentes con ese universo que creamos, y si empezamos planteando pues, elementos absurdos o muy cómicos, como en la saga Monkey Island, por ejemplo, pues mantener esa coherencia, mantener ese sentido del humor en todo el juego, ¿no? Mantener sobre todo también en cuanto a la curva de dificultad, ¿no? Es muy frustrante, ¿no? De repente que el juego que tenga un cambio muy abrupto, ¿no? En cuanto a la dificultad o en cuanto al tono, ¿no? Del mismo modo que en una película, pues si estamos viendo una comedia, pues nos chocará mucho que a un personaje pues le pase una desgracia muy grande, porque eso es un cambio de tono bestia. Pues en el videojuego pasa lo mismo, ¿eh? O sea, hay que ser coherentes con el tono y con la consistencia, ¿eh? del universo que creamos. Y del mismo modo, ese mundo tiene que ser accesible. Hay que procurar que, ya sea mediante la dosificación de la información que hagamos, pues que el universo sea atractivo al jugador, y que la exploración del mundo pues que sea una parte que sea agradecida de hacer, ¿no? O sea, que esté justificada y que el jugador entienda que si le dedica un tiempo pues yo qué sé, a leerse los textos adicionales que podamos introducir en el juego, ya sea como
elementos de diálogo ambiental, como os digo, en periódicos, en un monitor de televisión que hay en el escenario, un personaje secundario de estos de aventura gráfica con el que podemos estar hablando durante 5 o 10 minutos, pues que todo eso contribuya, ¿no?, a la creación del lore del juego, del universo, y que, pues que sea, si el juego es de humor, pues que en algún momento me arranquen una sonrisa, por supuesto. Y si el juego es de terror, pues que me metan el miedo en el cuerpo, por supuesto. El uso de los clichés, y con esto ya terminaremos, es otro de los consejos en los que insiste Jesse Shell. El cliché como un arma de doble filo, porque el cliché no deja de ser, pues, ese tópico, ese lugar común en el que todo el mundo sabe identificar y con el que todos nos reconocemos y que va muy bien, ¿no?, porque es un contrato que tú estableces con el jugador y le das a entender, pues, esto irá por aquí, ¿no? Este será el tono. O esto será más, será más así, o seremos más gamberros con esto, o con esto vamos a ser un poquito más conservadores. Bueno, los clichés nos ayudan, pero a la vez, ¿qué pasa? Pues que pueden ser veneno, porque nos llevan precisamente, pues eso, a sitios, a situaciones muy manidas, a personajes que pueden parecer muy acartonados. Entonces, lo ideal es los clichés poder darles un poquito la vuelta. Empezamos con una pregunta que a mí me parece muy, muy interesante, y es que nos plantea que cuál es el proceso al iniciar una narrativa en un videojuego. Por ejemplo, ¿qué te dan a ti para empezar? ¿Te informan de las características de los personajes, de la historia, etcétera? ¿O quedas tú para empezar con esa narrativa? Si ya tienes unas ideas, características, es decir, ¿cómo es esa forma de trabajo? Supongo que dependerá de una situación, de otra, de una empresa, de otra. Realmente es así. Supongo que os podéis encontrar tanto con estudios que ya tienen su propia idea y ya tienen su propia propuesta depende, ¿no?, también de los diseñadores. Si tienen ese gusanillo ya de escribir y de contar la historia, pues seguramente ya la tendrán mínimamente planteada. O a lo mejor pues son un perfil de estudio pues que son muy buenos haciendo mecánicas, ¿no? Y mira, ostras, tenemos aquí una mecánica, ¿no?, para un juego así en 2D, como en plataformas, y hemos hecho como un doble salto o yo qué sé, yo me encontré con unos, por ejemplo, que tenían pues como un sistema de puertas, ¿no? Era un juego en primera persona y habían desarrollado como una especie de sistema de teletransporte y ya está. Y a partir de eso, saber con esto qué podemos hacer, ¿no? Depende mucho del tipo de juego, del tipo de género. A veces sí que haya una idea de contar un poquito una historia, es decir, no, esto es algo de gángsters, o no, tiene que ser fantasía medieval, o no, esto es el Japón feudal, y ya te dan como el setting, o no, a veces directamente, pues es sencillamente es un punto de partida que puede ser, lo que os digo, una idea de mecánica, de, no, he pensado un juego de disparos que con el doble disparo, pues yo qué sé, pues el juego, el tiempo se ralentiza, ¿no? Como aquel, el Super Hot o alguna idea así. Pues entonces básicamente lo que haces es intentar buscar algo que se adapte a esa mecánica y una historia que te permita poder desarrollarla. Y luego también, evidentemente, el presupuesto que tenga el estudio y claro, el tiempo que te quieran dar como guionista, porque el estudio pues sabe que el juego tiene que funcionar si se puede jugar bien, ¿no? Y lo que es importante es la mecánica. La historia es un poco secundaria, que en eso también muchas veces pues es una buena decisión de producción, ¿eh? O sea, el juego tiene que funcionar por el juego, o sea, por su parte jugable. Si vas a confiar 100% en la narrativa, pues entonces tiene que ser una narrativa muy sólida, muy original, muy atractiva. Pero sí, normalmente el punto de partida depende del estudio, en qué fase esté el desarrollo del juego, cuando entras en el proyecto, y depende mucho de eso, del punto de partida que tengan ellos. ¿Cuál sería la diferencia más significativa para ti, que además tienes experiencia en diferentes áreas, en realizar un guión pues, para el cine o un corto o algo así y para videojuegos? Y yo creo que sobre todo tiene que ver con la interacción, es decir,
En cine, pues, claro, piensas únicamente en el espectador pasivo y en la estructura que vaya a tener el piloto o el largometraje y en que no decaiga el interés. En un videojuego, pues claro, es como que piensas quizá un poquito más por bloques, ¿no? Tengo que contar mucho al principio, ¿no? Para que se entienda la historia y luego, pues piensas que algún giro, ¿no? Que puede hacer, algún giro narrativo que ayude a mantener el interés, pero sabiendo que ahí entre medio, entre un nodo, digamos, y otro, pues realmente puede haber una hora de juego en la que tú, como diseñador narrativo, poco o nada tienes que aportar. Cuando tú necesitas, porque la parte del guión, de la historia lo necesite, mostrar más las expresiones de estos personajes o incluso de los enemigos, de quien sea, a mí que es algo que me parece muy complejo de conseguir, ¿cómo transmites esto? Porque muchísimas veces el nivel de detalle que tú tienes, que tú estás viendo en pantalla de un personaje, no te sirve como en una película para poderle poner expresiones. Entonces, ¿qué otros recursos o qué formas tienes para mostrar estas expresiones o estas necesidades? Estoy de acuerdo en el que todavía, o sea, aunque se ven cosas cada vez más increíbles, ¿no? En cuanto a trabajo de diseño facial o de Ujú. personajes, sí que es cierto que todavía estamos en esa fase, ¿no? Y el uncanny valley y ese de que lo ves pero no me lo acabo de creer y me da como cierta grima, ¿no? Y cuesta, ¿no? Emocionarse o empatizar con un gráfico. Sí que es cierto, por ejemplo, también que el trabajo de los actores y las actrices de voz pues cada vez es más bueno, cada vez encuentras a actores de estos de primer nivel haciendo incursiones en videojuegos y ostras, la verdad es que se agradece mucho. Y hace años, no décadas, que estás viendo juegos, que estás viendo un rostro prácticamente poligonal, pero estás escuchando a Samuel L. Jackson que le pone voz, ¿no? Entonces dices, ostras, pues igualmente algo funciona, ¿no? No funciona al 100%, pero algo funciona. Pero sí, sí, desde luego eso es un reto. A mí nos pasa muy a menudo, incluso el rigging, ¿no? El bot para que te gusta mucho así. Claro, es un trabajo, pero claro, muchas veces pues, tienes que darte a paquetes. Es decir, mira, tenemos este paquete de expresiones faciales o tenemos este paquete de movimientos que nos hemos descargado. A ver si puedes encontrar algo que se adapte a esto. Sí, sí, esto es también muy frecuente, claro. Tienes que hacer un poco de la necesidad virtud. Para ti, ¿cuál es lo más importante en un guión o en una narrativa? O sea, ¿qué es lo más importante? Lo que hay que tener siempre en cuenta, como ese check, check, check. Sobre todo, un poco en la línea de lo que decía ahora, aprovechar, digamos, la capacidad del videojuego pues, como medio expresivo único. Es decir, con videojuegos podemos plantear situaciones o conflictos o personajes pues, que a lo mejor en cine o en serie o incluso en animación serían muy difíciles de plantear, ¿no? Y yo en ese sentido siempre invito a mis alumnos y les reto a que busquen, pues eso, acciones, por ejemplo, que no se lleven, que sean muy poco frecuentes. Si nos paramos a pensar, en los videojuegos siempre se llevan a cabo los mismos verbos. Siempre estás disparando, siempre estás saltando, siempre estás corriendo, siempre estás luchando. Hay una serie de verbos que se repiten siempre. Entonces, de repente te encuentras un juego en el que ostras, pues como este el flower que estábamos viendo, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Flotar entre las hojas, ¿no? Y polinizar un prado, bueno, pues es un verbo, ¿no? Que es muy infrecuente, ¿no? ¿Cuántos juegos hay en los que tengas que polinizar? ¿Cuántos juegos hay en los que tengas que hacer algo que sea muy específico y muy concreto, ¿no? Y eso es lo que singulariza los juegos y es lo que hace. Ahora, de hecho, uno de los juegos del año, de este año pasado, creo, no recuerdo cómo se llama, pero es este que es como de packaging, que es básicamente estás haciendo traslados y básicamente estás vaciando las cosas de tus habitaciones y poniéndolas en la maleta para irte para irte a vivir al nuevo piso. Pero es un juego en el que tienes que ordenar una maleta y es fascinante. Es un juego que ha sido, vamos, tiene muy buenas críticas y mogollón de descargas, pero la originalidad está ahí, ¿no? En el que de repente consigues que algo tan monótono, tan aburrido como ordenar una maleta y hacer una mudanza, pues se convierta en un juego. ¿Cuál es la mejor forma de trasladar la narrativa de la historia de un juego cuando los Mm, protagonistas no sí. hablan?
Bueno, eso es un muy buen ejercicio que yo suelo plantear a mis alumnos. Es decir, les pido que me desarrollen una cinemática sin diálogos, más o menos como esta que veíamos ahora de Another World o como en un corto de animación de estos de la Pixar, de estos que son mudos a veces, ¿no? Que hay algunos que son muy bonitos. Eh, bueno, sin diálogos, claro, tienes que hacer una narrativa visual. Hay que dominar como guionistas y diseñadores narrativos. Tienes que también dominar el lenguaje visual, pues propio del cómic o del manga o de la animación en general. Es decir, tienes que saber, pues, colocar si te estás saltando el eje o no, tienes que saber jugar con los encuadres, jugar con los escorzos de los personajes, con la puesta en escena, la profundidad de campo, si estoy haciendo este plano así más angulado, porque quiero expresar esto o lo otro, si ahora de repente paso de un plano general a un plano súper detalle, todo eso es narrativo visual. Vamos a repasar juegos y títulos muy, muy clásicos porque del mismo modo, pues que yo, por ejemplo, cuando estudiaba cine, ahora hace muchos años, pues me hacían ver películas de los años 20, 30, 40 y 50, pues claro, con videojuegos tenemos que hacer lo mismo, tenemos que al menos conocer los orígenes del género para ver de dónde venimos y ver qué es lo que con qué nos hemos ido quedando, ¿no? De esas propuestas clásicas, porque hay ideas y conceptos y mecánicas que siguen muy, muy presentes, ¿eh? Incluso en juegos muy, muy antiguos, como algunos de los que vamos a ver ahora, algunas de los conceptos que se introdujeron 20 y 30 y 40 años atrás, pues siguen hoy en día muy, muy en boga, ¿no? Empezando, como veis, con los casos más primitivos, ¿eh? Empezando incluso por el Pong, el mítico table tennis, ¿no? Creado por Nolan Bushnell para Atari, para las primerísimas consolas portátiles, como sabéis. Y bueno, un juego en el que, como podéis ver, pues narrativa poquísima, ¿eh? Básicamente un simulador de tenis de mesa en el que sí que se plantea un reto a nivel de competitividad, es decir, podemos jugar o bien contra la consola o bien contra otro jugador. Podemos ver, pues, narrativa aquí la mínima, ¿no? Por decir que no es prácticamente inexistente. Pronto por eso los diseñadores se encuentran que este es un medio en el que la carga, digamos, narrativa puede llegar a ser fundamental. Y se traduce esto en los primeros, los text adventure games, ¿no? Los videojuegos, digamos, las aventuras de texto, las aventuras textuales, que en el fondo no dejan de ser una traslación interactiva de los libros, pues del tipo Elige tu propia aventura. Los Space Invaders, como os decía, un videojuego que ya plantea el conflicto en el propio título, el hecho de que son los invasores del espacio que vienen para atacarnos y con una disposición, como veis, también muy, muy sencilla, o un juego que se desarrollaba prácticamente en una única pantalla, en un único formato, que como sabéis, pues bueno, funcionaba básicamente como un shooter de disparos muy, muy primitivo. Nosotros como el personaje estábamos en la parte inferior de la pantalla y teníamos que ir disparando hacia estas oleadas de naves alienígenas que iban llegando. Más adelante, ya empezando la década de los 80, aparece el que se considera el primer miembro del Star System de los videojuegos, el primer personaje icónico, aunque los personajes, los villanos de Space Invaders, también son bastante icónicos. De hecho, seguro que los habéis visto en mil y una camisetas y pins. Pero lo cierto es que Pac-Man, siendo además el personaje que daba el nombre al juego, es considerado el primer icono, icono incluso pop de la industria del videojuego. Bueno, el éxito de Pac-Man fue tal que incluso se llegó a plantear una serie de animación. Pac-Man, con lo poco que ofrecía el videojuego en cuanto a narrativa, sencillamente una pelotita que deducíamos que era una especie de cabeza, ¿no? Porque parecía que tenía una boca, pero con un diseño, como sabéis, mínimo, y unos fantasmas que tenían rasgos antropomórficos porque tenían ojos, pero poco más. Pero aún así, con esos pocos elementos, pues ya cada uno de los fantasmas se les dio una personalidad. A Pac-Man la gente ya le atribuía rasgos que a lo mejor no aparecían en el juego, pero
el personaje era un personaje que era adorable, ¿no? Te podías encariñar de él y prueba de ello es eso, ¿no? Que es que se llegó a hacer una serie de animación incluso con lo poco, digamos, que argumentalmente ofrecía Pac-Man. Eh, Aún así, o sea, el éxito, digamos, y la popularidad del personaje fue tal que, como veis, trascendió las fronteras del videojuego. Es imprescindible mencionar Mystery House. Mystery House, que fue uno de los primeros títulos del matrimonio Roberta y Ken Williams para Sierra Entertainment. Todavía no se llamaba Sierra Entertainment al principio, pero bueno, eran los orígenes de este estudio de videojuegos muy importante. Y es Mystery House es un videojuego que básicamente recoge lo que se propuso en Colossal Cave Adventure, un videojuego de texto, pero con el añadido de que tenía, como podéis ver, unos gráficos muy, muy sencillos, muy sencillos, era una primera persona en 2D planteada de una manera muy, muy esquemática, pero en el que, como podéis ver, pues bueno, se nos daba pues un poquito la idea de una cámara subjetiva en un personaje que entraba en una casa en la que al parecer había habido un asesinato y nosotros como persona extraña que entraba en ese recinto pues tenía que ir recorriendo el espacio y recogiendo pistas para tratar de averiguar quién podía haber sido el asesino. King's Quest ya ofrecía pues un tipo de text adventure muchísimo más evolucionado y mucho más con un acabado mucho más pulido. Como podéis ver ya por una paleta de colores bastante sencilla, pero sí que nos ofrecía, como podéis ver, un escenario, un pseudo 3D en el que el personaje, que lo podíamos controlar con el cursor, se tenía que ir desplazando y también un espacio en la parte inferior de la pantalla destinada a introducir los comandos de texto, pero esta vez se nos ofrecía una historia pues bastante más compleja, bastante más cerrada. Había algunos indicadores, como por ejemplo aquí arriba, no sé si lo veis, un marcador, score 4 de 158, que nos permitía, pues era una pequeña barra de progreso que nos iba indicando por dónde íbamos y, como podéis ver, también bloques de texto enormes. Ahora acaba el rey del castillo, ¿no? Nos acaba de encomendar una misión que nos la han dado, como habéis visto, en un mazacote de texto enorme que de vez en cuando nos teníamos que ir comiendo. Pero, como veis, un juego ya con mucho más ambicioso. Otro título también muy, muy relevante y ya uno de los primeros de LucasArts, que pasará a ser un estudio fundamental para hablar del género de la aventura gráfica, fue la adaptación de Laberinto, de Labyrinth, la película en la que salía David Bowie haciendo de villano con Jennifer Connelly. No sé si algunos de vosotros, los más jovencitos, seguramente nos sonará, pero bueno, los que seáis más de mi quinta, seguro que sabéis de qué hablo. Fue un título pues muy, muy referencial, muy icónico, ¿no? En el que se combinaban pues efectos especiales tradicionales con los famosos, las famosas marionetas de Jim Henson, ¿no? de los Muppets. Y el videojuego, la adaptación de Labyrinth, que era pues literalmente un exploit comercial pues para darle más visibilidad a la película, que era el plato fuerte. Y este Day of the Tentacle, como podéis ver, pues un juego con una estética cartoon muy, muy, muy bonita, muy, muy atractiva y que planteaba también una historia recogiendo los personajes de Maniac Mansion. Es una secuela, digamos, en el sentido de que algunos de los personajes que aparecen, el tentáculo era como creo que ya hacía algún cameo en Maniac Mansion, eran como uno de los secuaces del científico loco. Y en este caso, estos dos tentáculos, como veis, el tentáculo púrpura y el tentáculo verde, que es un poco más bonachón, pues tienen planes de conquista mundial también. El tentáculo lila ahora creo que bebe, echa un trago de este agua contaminada y esto le da poderes, ¿no? Y a partir de aquí, pues él planea conquistar el mundo y nosotros, pues controlando le salen dos bracitos, exacto. Cuando le salen dos bracitos al tentáculo, de repente ahora él se viene arriba y quiere conquistar el mundo. Como veis, una premisa muy delirante, muy absurda,
pero que era un punto de partida perfecto para que estos tres locuelos pues intentasen salvar el mundo. El título imprescindible es el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, también de LucasArts, que fue literalmente uno de los juegos más vendidos durante mucho tiempo. Fue un auténtico superventas. Era una trama original completamente independiente de la franquicia cinematográfica, pero al ser un juego de LucasArts, pues claro, la licencia estaba ahí, ¿no? Era el propio George Lucas el que producía el videojuego, con la banda sonora de John Williams también adaptada, y bueno, todo el imaginario del personaje. Y os digo, un videojuego que funcionó, pero a las mil maravillas, ¿eh? Un título muy largo, ya veis aquí es un walkthrough de 2 horas y media, y eso que sabía perfectamente el jugador que grabó el vídeo qué había que hacer. Pero sí, una propuesta de juego, una propuesta de aventura muy rica, muy elaborada, con tropecientos personajes secundarios muy carismáticos y situaciones pues, que podían perfectamente salir de cualquiera de las películas de Indiana Jones. En ese sentido, una traslación, digamos, de un universo cinematográfico al mundo del videojuego muy potente. Con la llegada de consolas de nueva generación, pues la aventura gráfica hay un momento que entra en un periodo de cierta decadencia. También pasó que, sobre todo fue con la llegada del CD-ROM, cuando se empezaron a publicar juegos en CD, de repente los diseñadores se encontraron con que tenían más espacio, más memoria, y todos aquellos quebraderos de cabeza que habían tenido para intentar pues, contar las historias con lo mínimo posible, claro, porque la memoria del cartucho era limitada y no podíamos tampoco dedicar mucho rato a las cinemáticas o a la introducción del juego. Lo importante era el juego. Pero ahora de repente nos encontramos con que tenemos espacio para todo. Y hubo unos años en los que pues, se dedicaron gran parte del presupuesto de los juegos a cinemáticas digitalizadas que se rodaban con actores profesionales en ocasiones. Mark Hamill, el Luke Skywalker, salió en varios, o Malcolm McDowell, que era el protagonista de La Naranja Mecánica, también salía en un Wing Commander, y eso disparaba los presupuestos y está lleno. Hay unos años en los que tenemos cientos de juegos con unas cinemáticas digitalizadas que eran carísimas y una serie de fracasos comerciales que condenaron al género. Y durante unos años, pues la aventura gráfica, como os digo, cayó en declive. Resurgió con la llegada de las portátiles de nueva generación tipo Nintendo DS, la Game Boy Advance, la PS Vita, y ahí sí que vuelven a resurgir títulos que ya están muy orientados a la narrativa, ¿no? No se habla ya de text games ni nada parecido, pero sí que es evidente que tenemos títulos como la saga Ace Attorney, el Phoenix Wright de Shu Takumi, que seguramente conoceréis, que es una saga que son básicamente librojuegos prácticamente. Podríamos hablar, las interacciones en este tipo de juegos son mínimas. Estamos básicamente leyendo y dándole al next, dándole al siguiente para seguir leyendo y que vaya avanzando la historia. Otros juegos de gran éxito fueron los del estudio Think. El estudio Think ya ha desaparecido, un estudio japonés que se especializó en videojuegos de gran profundidad narrativa y ofrecía ya lo que se empezaron a llamar visual novels. Visual novels, novelas visuales, como el caso de, por ejemplo, Hotel Dusk. Hotel Dusk además tenía un diseño estético muy bonito, muy interesante. Un videojuego que combinaba el blanco y negro y como un dibujo así como a lápiz. Aquí lo veis, una estética muy curiosa. Básicamente cerraría con la pequeña reflexión que suelo hacer alrededor del FIFA y de los simuladores deportivos, que son géneros que por definición pues piensas, hombre, aquí historia más bien poca, y de hecho durante décadas era así, FIFAs y Pro Evolutions, pues cada año teníamos uno rigurosamente
sacado ahí en la fecha clave, ¿no? Con todas las actualizaciones de todos los equipos y de todas las camisetas, etcétera, etcétera. Pero claro, en cuanto a historia, nada, hasta que de repente empiezan a probar y se dan cuenta de que un modo historia en un videojuego como el FIFA o los 2K, los simuladores de la NBA, en el que llegas incluso a decidir qué frases decir durante la rueda de prensa después de un partido y cómo eso te afecta positivo o negativamente en el vestuario, en tu relación con la afición. En el momento en que los diseñadores de simuladores deportivos ven que se puede introducir narrativa y que el juego funciona mejor, pasa a ser algo casi obligado, ¿no? Y ahora hoy en día, pues siempre estos simuladores, algunos de una manera más explícita, como era el caso del FIFA 17, de Journey, en el que literalmente podíamos hacer un modo historia y seguíamos durante toda la carrera con un mismo personaje, desde que empezaba en los alevines de un equipo hasta que llegaba a marcar el gol en la final de la Champions, creando un vínculo, ¿no? Y una empatía con el personaje y el jugador muy potente.